Hey, mis muchachonas y muchachones del trading, bienvenidos a una clase más con Trader School. En la clase pasada entendimos cómo funcionan los cambios de estructura y los quiebres de estructura, lo que son los BOS y los CHOCH. Pero en esta clase vamos a estar viendo los errores más comunes que cometemos al tomar nuestras entradas sin respetar los quiebres de estructura y sin respetar esos cambios de estructura. Pero antes los invito a conocer Swisset. Swisset es una herramienta que nos permite manejar una analítica bastante completa de nuestra operativa de trading. Nosotros los traders, para mejorar, necesitamos registrar nuestra operativa a través de un diario de trading y generar las estadísticas de nuestras estrategias. Nuestra solución es Swisset. Podemos conectar directamente nuestra cuenta e ir llevando nuestro diario de trading automáticamente en su plataforma. Así sabemos cuánto ganamos, cuánto perdemos, qué horarios son más exitosos para nosotros y qué estadística tiene cada una de nuestras estrategias. En fin, un sinfín de funcionalidades que tiene la plataforma, desde crear un plan de trading hasta simular las pruebas de fondeo en la empresa que prefieras. Así que entra al link que te dejamos en la descripción, regístrate y aprovecha Swisset. Muy bien, en la clase pasada entendimos lo que eran los tipos de estructura. Ya en este canal hemos visto que el mercado se compone de varias estructuras, tanto estructura alcista como estructura bajista y una estructura de acumulación. ¿Qué pasa? Que a veces no entendemos los rompimientos de estructura. Tenemos dos factores importantes al momento de entender las estructuras, lo que son el BOS y el CHOCH. El BOS entendíamos que era ese quiebre de estructura que nos hacía, mientras que el CHOCH sería un cambio de estructura, de alcista a bajista o de bajista a alcista. Entonces, entendemos que el mercado se mueve de forma fractal bajo impulsos y retrocesos. Sí, al momento que el mercado, después de ese retroceso, me hace un impulso que me rompe ese último high, o en el caso de ser bajista, me rompe ese último low, yo lo llamo BOS. ¿Por qué? Porque es un patrón de continuidad en el mercado. ¿Ok? El BOS es un patrón de continuidad, mientras que el CHOCH es un patrón de cambio de carácter, de cambio de estructura. ¿Ok? Y debemos tener claro que cuando vamos a tomar, supongamos, una entrada en venta o estamos esperando una entrada en venta en una zona de alta probabilidad, en una zona de oferta, y el mercado viene obviamente en estructura alcista para poder alcanzar esa zona, debemos esperar este quiebre de estructura. Cometemos un error bastante común de que estamos esperando el precio, supongamos, en esta zona de una hora. Esa es nuestra zona en una hora, el precio se estuvo por allá abajo, fue vino y el precio por fin llega a esa zona. Esa es la temporalidad de una hora. Pero luego nos vamos a temporalidades más bajas, ¿sí? Supongamos temporalidades de 15 minutos, de 5 minutos, de 1 minuto, y no esperamos que el precio me haga un quiebre de estructura, sino que esperamos es solamente que llegue aquí, así como estamos viendo. Tomamos nuestra entrada, ¿sí? En venta, colocamos nuestro stock por arriba y colocamos nuestro take profit. Hacemos eso. Esto es un error bastante común que cometemos nosotros los traders, porque no sabemos si el precio va a utilizar esta zona como una zona de oferta o va a utilizar una zona de demanda, y normalmente nos hace eso y se lleva nuestro stock. ¿Qué debemos hacer? Esperar que el precio llegue a esa zona, ¿sí? Esperamos que el precio llegue a esa zona, y si podemos esperar que se alinee en esa temporalidad de una hora, es decir, que se lleve ese último high y se alinee en esa temporalidad de una hora, porque acá me está haciendo un CHOCH, y ya me está dando un indicio de que está utilizando esa zona como una zona de oferta y me está dando un probable cambio de tendencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Que yo, lo más probable es que baje de temporalidad, ¿sí? Y
consiga una buena zona para tomar mi entrada y así puedo colocar un stop loss más corto. Ya no lo estoy poniendo por acá arriba estructuralmente en una hora, sino mi stop loss en estructuras más bajas y puedo aprovechar mi ratio beneficio. Otro de los errores bastante comunes que cometemos cuando estamos tomando este tipo de entradas es que solamente esperamos que el precio llegue, nos vamos a temporalidades pequeñas, supongamos que esta es temporalidad de una hora, ¿ok? Esta es temporalidad de una hora. Ahora nos vamos a temporalidad de 15 minutos o 5 minutos. Tenemos por acá la temporalidad de 15 minutos. Una vez ha llegado, el precio hace un high, viene, cae, vuelve a hacer otro high y se queda allí. Recordemos algo. Recordemos que el precio, para poder tomar un quiebre de estructura, el precio a veces hace esto, llega a ese high, vuelve a llegar a ese high, se queda por aquí, ¿sí? Y nosotros ya allí comenzamos a buscar las ventas y el precio nos engaña y pensamos que nos está haciendo un cambio de estructura. Pensamos que el precio nos está haciendo un cambio de estructura, pero realmente no nos está dando un cambio de estructura porque recuerden que va desde el inicio de ese impulso, ok, vamos desde acá, vamos desde el inicio de ese impulso hasta el final de ese impulso. Entonces, como ese fractal está desde acá hasta acá, todavía el precio no me ha hecho ni un boss, ni un quiebre de estructura, un patrón de continuación, ni un choch, porque no me ha roto ese último bajo, ese inicio del impulso. Entonces, ¿qué debo esperar yo? Que el precio me rompa acá abajo, ¿sí? Vamos a eliminar acá. Que el precio me rompa abajo ese inicio del impulso para yo comenzar a buscar esas ventas. Es muy común ese error que cometemos porque no sabemos identificar y simplemente pensamos que porque el precio viene de acá abajo, disculpen por acá, porque el precio viene de acá abajo, hizo ese boss, alcanzó una zona y me marcó varios lows por aquí, ¿sí? Ya yo pienso, obviamente, si puede estar haciendo choch y boss en temporalidades más bajas, ok, en un minuto, en 5 minutos, pero en esa temporalidad de 15 minutos hasta que el precio no se lleve esa parte inferior del impulso, todavía no me está haciendo allí un boss. El boss me lo hace cuando se lleva este low, ok, allí sí me está haciendo un choch, perdón. Allí es donde me está haciendo el choch, me está haciendo ese cambio de estructura y me está dando un indicio de cambio de tendencia. Es muy común este error y a veces lo que pasa es que el precio alcanza la zona, ¿sí?, que estamos esperando, se queda por acá, me marca esos highs iguales, ¿sí?, viene, busca esta zona de aquí y nos rompe la zona que estábamos buscando nosotros, porque pensamos que nos hizo un quiebre de estructura, buscamos una entrada en venta por acá y cuando el precio llega nos rompe el lugar donde no nos pega el sol. ¿Qué hizo el precio allí? Simplemente sacó la liquidez de acá, buscó esta zona de aquí, ¿sí?, a lo mejor había un overblock acá y retesteó una zona de reacción y fíjense cómo una zona de renovación, perdón. Fíjense cómo va a liquidar ese high de acá. Por eso es que debemos estar muy pendientes de esto, que el precio nos haga esto, ¿sí?, se lleve ese último bajo para nosotros comenzar a buscar esas entradas en venta con ese cambio de estructura. ¿Qué es lo que hago yo? En mi caso yo trabajo temporalidad de 1 hora, 15 minutos y 5 minutos. Para tomar una entrada de alta probabilidad, el precio tiene que haberme hecho un quiebre de estructura en 1 hora, por lo menos en este caso así, en temporalidad de 1 hora,
en 15 minutos también tuvo que haberme hecho ese cambio de estructura y en 5 minutos también puede haberme hecho ese cambio de estructura. Allí ya estoy tomando yo una entrada de muy buena probabilidad. ¿Qué pasa? Que no necesariamente el cambio se tiene que haber hecho en una hora, porque a veces llega ese momento que alcanza la zona y yo puedo esperar y tomar este retroceso de acá. ¿Ok? Entonces, el precio puede que en una hora no me lo haya hecho, pero en 15 minutos, 5 minutos, y trato de buscarlo en un minuto también. No es una entrada de tan alta probabilidad, pero sin embargo, sí tiene muy buena probabilidad. ¿Qué hago yo en ese caso? Tomo mi entrada hasta el próximo low en una hora. ¿Ok? O hasta el próximo order block que me pudo haber dejado en una hora. Ya allí yo estaría aprovechando un buen retroceso. Supongamos que lo hizo en una hora, no lo hizo, pero en 15 minutos y en 5 minutos sí, yo ya estaría buscando esa entrada de aquí hasta ese order block como mínimo o hasta ese low. ¿Qué pasa? Que yo en el order block normalmente muevo a break even o simplemente si me da el buen ratio beneficio, cierro mi orden 1, 3 y listo. Todos esos errores debemos ir corrigiendo poco a poco. Debemos ir entendiendo cómo funcionan las estructuras, debemos ir entendiendo cómo funciona la liquidez, debemos ir entendiendo cómo funcionan los order blocks, los imbalances, cómo se mueve realmente el mercado para reconocer nuestras probabilidades y para tomar entradas con esa alta probabilidad en el mercado. Antes de finalizar la clase, los invito a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, que activen las notificaciones y nos sigan en todas las redes sociales, ya que todo el tiempo estamos subiendo contenido de mucho valor para que su proceso de trading se haga mucho más amigable, porque a muchos, créanme que se nos hizo bastante complicado. Así que sin nada más que decirles, finalizamos con la clase. Llévatelo.